Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y por supuesto aquí se hace relación a un elemento político, aunque no se ha señalado ni se ha destacado lo que fue noticia de ayer a propósito del sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en el llamado caso Cuadernos, que lo veremos más adelante. ¿Qué dice el titular? Frente de todos. Se recalentó la interna del Frente de Todos. Las nuevas críticas del secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, no solo impactaron en el equipo económico, sino en el propio presidente. Adulteró el contrato electoral del 2019. Nosotros lo convocamos y ganamos las elecciones con los votos de Cristina, aseguró. La respuesta llegó desde Alberto Fernández. Nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Hay disputas, cruces, pero me parece que son propias de la dinámica política en medio de lo que vive este momento Argentina. Así que nubarrones en el Frente de Todos, destaca página 12. En la parte superior menciono algo que es muy importante. Organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales convocaron a una movilización frente al Palacio de Justicia en reclamo de cambios profundos en la Corte Suprema. ¿Qué dice la pancarta que se ve al costado derecho? Lawfare nunca más, por la democratización del Poder Judicial, a propósito de lo que ya se había hecho noticia en días anteriores de ese autonombramiento de uno de los magistrados que ya conocemos para qué y para quién trabaja. Pasamos al diario de hoy de El Salvador. A propósito de que el día de ayer se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa, no lo destacamos porque efectivamente este tipo de actividades son promovidas por aquellos gremios de la prensa corporativa, empresarial, que evidentemente buscan posicionar desde sus perspectivas el significado de la libertad de prensa. ¿Qué dice el titular del diario de hoy de El Salvador? El Salvador retrocede 30 puestos en la libertad de prensa. El país pasó de la posición 82 a la 112 debido al acoso a periodistas y medios de comunicación por parte del oficialismo. Debería decir, si es que son más directos, concretos, del gobierno, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Y en la parte inferior, lo que veremos también en otros titulares, Estados Unidos podría anular el derecho al aborto en su país. Y inmediatamente se produjo la reacción de los grupos feministas, de las mujeres, como se aprecia en la fotografía. Veremos más adelante otros titulares al respecto. Y el diario La Hora del Ecuador destaca en primera plana la fotografía del presidente Guillermo Lasso, pero le dice, esta es la edición de la provincia de Loja, donde efectivamente el señor Guillermo Lasso tenía un amplio apoyo popular y electoral, y ahora, cuando fue a la ciudad de Loja, lo recibieron muy mal, con gritos, insultos, le lanzaron cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el titular de La Hora? Obra pública llega a cuentagotas a esa provincia, pero yo diría que por eso escogimos esta portada, porque a cuentagotas llega a todas partes y en algunas partes ni siquiera nada. Tan es así que la fotografía del costado derecho que está aquí dice el cuarto eje vial abandonado y Lasso sin respuestas. Y ahí tienen, efectivamente, circular antes por estas zonas, por esta provincia sureña, fronteriza con el Perú, era evidentemente un lujo, dadas las carreteras que construyó el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Ahora, el eje vial abandonado y sin respuestas del gobierno. Además, algo que es muy importante y que lo destaca este diario y que me sorprende que lo diga este diario que apoyó rotundamente a Guillermo Lasso. A pesar de los mayores ingresos por el precio del petróleo e impuestos, la administración de Guillermo Lasso cerró abril del 2022 con más de 1.200 millones en atrasos. Aunque no puede gastar todo, hay obras pendientes que necesitan de una mejor ejecución. 1.200 millones de dólares en atrasos. Imagínense todo lo que significa eso. Pero ahí lo ven en la fotografía con el ministro de Finanzas, quien se vanagloria de tener reservas en Ginebra por más de 10.000 millones de dólares. Mientras más incrementan el precio del petróleo, obviamente las reservas aumentan, pero no en el Ecuador, sino en Ginebra. Mientras tanto, 1.200 millones de dólares en atrasos en obras en general. Pero también
se efectivizó porque la reforma tributaria del señor Lazo recaudó en el primer cuatrimestre un récord de más de 4.000 millones de dólares que no menciona aquí el diario La Hora de Loja. Pero ahí lo tienen, el señor Guillermo Lazo, además que ayer descartó, no sé si vamos a atender en la segunda parte, lo que descartó la posibilidad de una muerte cruzada en vista de la presión que tiene política, dice él, y que eso dañaría la economía. Lo que pasa es que no se quiere ir del poder, no se quiere ir del cargo, porque una muerte cruzada implica que él se queda por 6 meses, llama a elecciones y se convoca a una elección presidencial para renovar el poder ejecutivo y legislativo. Pero esta es la realidad de Ecuador que lo destaca La Hora. El diario La Diaria, en cambio, de Uruguay también destaca lo que mencionábamos de El Salvador. Uruguay cayó 26 lugares en el ranking de libertad de prensa. El Reporteros Sin Fronteras cambió este año los indicadores considerados y tuvo en cuenta las amenazas, intimidaciones y presiones judiciales a los periodistas en Uruguay. 26 lugares cayó el ranking de libertad de prensa para Uruguay. Y el diario El Peruano, de corte oficial, evidentemente, dice: el referéndum ofrece una salida a la inestabilidad, un diálogo hacia un nuevo pacto social. El ministro de Gobierno, si no me equivoco, o el ministro de la Presidencia, fue ayer al Congreso. Efectivamente, ahí está. Jefe del gabinete Aníbal Torres Vázquez sustentó la iniciativa que plantea una consulta a la ciudadanía para la Asamblea Constituyente. Hizo la exposición de motivos. Efectivamente, hay condiciones para una constituyente y dar el salto que requiere el Perú y dejar atrás la constitución fujimorista, que según los expertos, analistas y politólogos es la causa esencial del bloqueo político permanente de ese país. Y además señaló que en nuestro país, es decir, en el Perú, existe la necesidad de una reforma integral y democrática a la Carta Magna. No se olviden que además candidatos en su momento como Pedro Castillo, Verónica Mendoza también lo plantearon como una opción política necesaria y urgente para el Perú. Y aquí un dato importante sobre el Perú: la pobreza en el Perú habría bajado a 22,1% en el año 2021. El Fondo Monetario Internacional destaca la recuperación económica de ese país del año pasado. Es decir, de algo ha servido la presidencia del señor Pedro Castillo. Por lo tanto, quienes dicen que no ha servido de nada, pues ahí tienen la respuesta de quién, de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos. Y aquí el presidente Castillo, como se le puede apreciar en una fotografía, con los ministerios de Vivienda y Economía, harán las coordinaciones para garantizar el 100% de financiamiento de la mega obra para atender la demanda de agua en Puno, una zona muy importante de Perú. Avanzamos y nos vamos hasta México con la portada de Milenio. Contraatacan México y la Casa Blanca por los bloqueos de Texas. No se olviden que hace pocas semanas hubo bloqueos en la zona fronteriza y esto ocasionó grandes disputas. ¿Qué dice? Ebrard y Mallorcas acuerdan redirigir el tráfico terrestre a las cruces en represalia por actos de Abbott. Explotan alcalde y empresarios de Laredo contra el gobernador por sangría de 4.200 millones de dólares. No se olviden que el gobernador de ese estado de Estados Unidos, de Texas, evidentemente, impidió la circulación normal, tradicional de los vehículos y también de los cargueros y camiones que pasan por esa zona. Y ahí tienen ustedes. Pasamos a la portada de La Vanguardia, lo que les mencionaba. La Vanguardia se hace eco de lo que está pasando en Estados Unidos. La próxima derogación del derecho al aborto enciende a Estados Unidos. Terremoto político en Washington. ¿Qué pasó? Una filtración de un borrador de la sentencia confirma la intención del Supremo, es decir, de la Corte Suprema de Justicia, para llamarla como se la conoce por acá, de cambiar su doctrina instalada desde el año 1973. La Vanguardia se hace eco de esto porque si en Estados Unidos se plantean esto, no lo duden que habrá sectores conservadores, tanto en Europa como en América Latina, que seguirán el mal ejemplo de Estados Unidos. El presidente Joe Biden llama a los ciudadanos a defender con su voto en las elecciones la capacidad de elegir de la mujer. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Pues no sé.
lo incluyeron ahí. Y aquí la fotografía es muy decidora porque ahí lo que se está planteando es que una mujer arrodillada llora frente al Tribunal Supremo de Justicia tras conocer el borrador de la sentencia para eliminar el derecho de la mujer al aborto. Tremendo tema para los estadounidenses y que concita la atención en el resto del planeta. Vamos con los portales informativos de esto que fue noticia ayer y sigue siendo noticia y eco en Colombia. Denuncian que el ministro de Defensa, el señor Molano, eludió el citatorio del Senado. Previamente, los representantes de la Cámara del Congreso solicitaron la renuncia del ministro, que está investigado por una serie de hechos, como por ejemplo los falsos positivos en el Putumayo, donde se asesinó a 11 personas civiles, obviamente, pero que según el ministro, según las Fuerzas Armadas, según los altos mandos militares, eran exguerrilleros o vinculados a grupos criminales. No se ha podido comprobar, nadie ha podido comprobar eso y ahí tienen las consecuencias. Pero el señor no quiere ser investigado por la justicia, en este caso legislativa. Rusia destruye subestaciones de tracción ferroviaria en Donbass. México y Estados Unidos evalúan la subida de los precios de los alimentos, a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento también. Y Venezuela recuerda triunfo sobre el fallido intento de invasión en ese país. Pasamos a Nodal. Esto que mencionábamos, el primer ministro de Perú expuso en el Congreso el proyecto para conformar la Asamblea Constituyente, pero acá hay más información que usted puede apreciarla. No se olvida además que estamos pendientes del lanzamiento de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha propuesto crear una moneda única para América Latina llamada Sur, que también abrió el debate y la discusión en varios sectores. No nos olvidemos que esta propuesta la hizo en su momento Hugo Chávez Frías y lastimosamente no tuvo la acogida. De haber existido esta propuesta, habríamos resuelto una serie de problemas en los últimos 10 años al menos, pero ya que lo propone ahora, Lula da Silva ojalá tenga eco y acogida en los demás países y tengamos una solución a un problema fundamental, que es el intercambio interno en América Latina con una moneda única que garantice otro tipo de relación, tomando en cuenta además todo lo que está pasando, me imagino lo pensó así Ignacio Lula da Silva, con lo que está pasando con el dólar, los rublos y los yuanes de China y Rusia respectivamente. Vamos con la portada de Sputnik. Andrés Manuel López Obrador lo dijo ayer en rueda de prensa, se mantiene firme ante la ONU. México no se sumará a las sanciones contra Rusia. Lo explicó adecuadamente, no tiene por qué involucrarse en un conflicto que no le compete y sobre todo porque esas sanciones no afectan solo a Rusia, afectan al resto del planeta y sabemos que efectivamente la intención es anular a una potencia económica y militar, por supuesto también, que es Rusia. Ahí tiene. Este es el titular más importante. Usted puede apreciar más información, por supuesto, en este portal que está censurado en redes sociales, pero aquí lo destacaremos siempre para garantizar lo que el día de ayer conmemoraron los medios occidentales, la libertad de prensa. Si hay libertad de prensa, ¿por qué censuran a Sputnik, a RT y otra serie de programas y de periodistas del ámbito ruso? La agencia Reuters, la Unión Europea apunta al petróleo y los bancos rusos mientras el aliado de Moscú, Bielorrusia, realiza ejercicios militares. La Unión Europea pospuso sus sanciones más duras hasta el momento contra Rusia el miércoles, incluido un embargo petrolero gradual, ya que Ucrania fue objeto de más intensos bombardeos rusos y monitoreó nerviosamente ejercicios militares a gran escala en la vecina Bielorrusia, un aliado cercano de este país. Creo que vamos cerrando con esto, son varios portales. Aquí mencionábamos incluso en el Estado de Derecho un juez argentino sobresee a Cristina Fernández en el parte de un resonado caso, el llamado cuadernos. No se olvide que supuestamente encontraron unos cuadernos donde supuestamente estaban todos los negocios sucios del kirchnerismo, pues eso fue rechazado y prácticamente archivado. Y el titular principal de la agencia española EFE, Joe Biden le pide al Congreso más dinero para Ucrania y para reponer el arsenal de los Estados Unidos. Obviamente, ¿quién gana con eso? Las grandes empresas productoras de armamento que se están frotando las manos con lo que ocurre en Ucrania, porque Estados Unidos no es que produce desde el Estado,
Eso lo producen las empresas que además hacen lobby para colocar presidentes, senadores, diputados, alcaldes en ese país. No nos olvidemos de esos pequeños detalles. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.